Bueno chicos, ¿cómo están? Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo de cómo van a ver el video ustedes. Eh, vamos a hacer, vamos a seguir, ¿cierto? Con estas clases de repaso para la prueba de transición. Ya, lo que vamos a revisar hoy día hace referencia a la genética mendeliana, principalmente, ya como objeto central de estudio. ¿Ya? Pero sin embargo va a ser necesario que nos podamos meter en una pequeña introducción, ¿ya? Antes de poder entender, digamos, la dinámica de todo lo que es la genética mendeliana, ¿ya? A modo de introducción, ¿ya? Lo que vamos a recordar va a ser lo que los biólogos, ¿ya?, llaman un dogma, porque de alguna manera, ¿por qué un dogma? Porque marca el funcionamiento de cualquier célula desde el punto de vista de la genética, ¿ya? Dogma central de la biología molecular, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una introducción asociada primero a nivel molecular, de qué es lo que está pasando al interior de cada una de las células. Ahora, ¿por qué en cada una de las células? Porque si nosotros vemos genética, ¿ya?, los primeros patrones que generan, digamos, cualquier cambio en un individuo, ¿ya?, son los genes, ¿ya? Y llegó un momento, ¿cierto?, en que todo esto ha explicado el funcionamiento de todos los seres vivos y por esa razón se denomina un dogma, ¿ya? Entonces, se supone, vamos a considerar nosotros aquí una célula cualquiera, ¿ya? Por su forma podría ser una célula animal, ¿ya? Vamos a colocar una membrana nuclear en su interior, ¿ya? Por lo tanto sería una célula eucarionte, donde nosotros sabemos que al interior del núcleo encontramos moléculas de ADN, ¿ya? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué tiene de especial esta molécula de ADN que hace que de alguna manera sea responsable de todo lo que son los cambios genéticos en un organismo vivo? ¿Ya? Lo que nosotros más adelante vamos a conocer como fenotipo, ¿ya? Entonces, fíjense que el ADN es una molécula que se puede replicar, ¿ya? Es decir, una célula antes de dividirse, ¿qué es lo que hace? Duplica su cantidad de material genético, duplica la cantidad de moléculas. ¿Ya? Dicho de otra forma, tiene 100 moléculas antes de dividirse y para entrar en división tiene que tener 200 moléculas de tal manera de que la célula, a través de la división por mitosis o por meiosis, ¿ya?, tenga, al momento en que se inicia la meiosis, tenga el doble de ADN para poder dejar descendencia como célula, ¿ya? Entonces, importante recordar que el ADN se duplica. Además, por otros mecanismos que se conocen, ¿ya?, regulados por enzimas y por otras, por otros elementos por ahí, ¿ya?, el ADN tiene la capacidad de poder transformarse en una molécula más sencilla, ¿ya?, una molécula complementaria llamada ARN. Ahora, este ARN, ¿ya?, codifica en algunos organelos, digamos, exteriores del núcleo, ¿ya? Por esa razón el ARN puede pasar a través de los poros de la membrana nuclear, ¿ya?, y se va hasta donde están los ribosomas, ¿ya? Si es una célula eh, eucarionte, ya existe un organelo ahí con sáculos, ¿ya?, donde se encuentran en este caso, ¿ya?, los ribosomas, ¿ya? Y en estos ribosomas, ¿ya?, esta información de ARN se lee como aminoácidos, que eh, lo voy a abreviar con una doble A minúscula, ¿ya? Y estos aminoácidos, ¿ya?, son la esencia para la formación de proteínas, ¿ya? Muchas veces las proteínas pueden quedarse en el interior de la célula, qué sé yo, para poder formar el citoesqueleto, ¿ya? Son una de las moléculas más abundantes dentro del peso seco de una célula, son las proteínas porque tienen múltiples funciones, ¿ya? Permiten el transporte de sustancias, ya forman parte, digamos, de las mismas estructuras, digamos, de la célula en sí. Entonces, las proteínas, ¿ya?, se generan a partir de estos aminoácidos, ¿ya? Entonces, el ARN trae información desde el núcleo, ¿ya?, para que el ribosoma, ¿qué es lo que haga como organelo, ¿ya?, como orgánulo, digamos, celular? ¿Ya? Lo que haga, ¿cierto?, es que capte algunos aminoácidos y vaya generando cadenas de aminoácidos para que finalmente se puedan formar proteínas. A veces esas proteínas se pueden formar como proteínas más complejas y pueden ser proteínas de exportación, ¿ya? Y ahí cumple función el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es el que toma estos aminoácidos, los empaqueta, que si yo le agrega algún mineral o algún lípido o alguna otra cosa, ¿ya?, proveniente del retículo endoplasmático liso, y finalmente
se forman proteínas que son un poco más complejas. ¿Ya? Por ejemplo, si es una célula del páncreas, ¿ya? Hay un grupo de células del páncreas que producen insulina, que es una proteína. ¿Ya? Entonces el ADN de esas células está codificado para que ellas puedan producir mucha insulina, ¿ya? En el caso de que sea una célula del páncreas. ¿Ya? Y así cada una de las funciones que vaya teniendo y la especialización que vaya teniendo cualquier célula siempre va a estar codificada desde aquí del ADN. Entonces, por esa razón es tan importante que el dogma central se entienda como la explicación al funcionamiento que tiene cualquier célula. Si nosotros vamos acá a la presentación, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que aparece aquí el ADN, ¿cierto? Como en una primera parte, ¿ya? Y un fragmento de ese ADN, ¿ya? Sabemos que el ADN se puede encontrar en dos estados, cuando está en estado de cromatina, ¿ya? Se puede incluso desenrollar para poder hacer el proceso de replicación, ¿ya? Y puede, si lo dejamos estiradito, hay un fragmento de todas esas bases nitrogenadas que forman parte del ADN que se van a llamar genes, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque esos pequeños fragmentos son los que codifican específicamente para uno de estos aminoácidos que aquí aparecen. Hay un fragmento de ese ADN que codifica específicamente para un aminoácido, ¿ya? Y ese aminoácido obviamente a lo mejor va a ser necesario para formar aquella proteína. Entonces, cuando tenemos ese gen, ¿ya? Tenemos nosotros la capacidad de poder generar finalmente, ahí a grandes rasgos, una proteína, ¿ya? Y esa proteína, por ejemplo, puede ser la melanina. En el caso de la proteína de la melanina, ¿ya? La producen en general, uno de los ejemplos más mencionados es las células de la piel, ¿ya? Que son las que producen la melanina y que son las responsables de la coloración de la piel. Entonces, genéticamente nosotros tenemos distintos tipos de color de piel, algunas pieles que son un poco más claras, otras que son un poquito más oscuras, pero finalmente, ¿dónde está la razón, digamos, de por qué se produce eso? Se produce aquí. Entonces, aquí viene otro concepto bien interesante, que si nosotros realizamos cualquier modificación genética, también podríamos generar una modificación en el resultado final, que sería en este caso la proteína. ¿Ya? Y eso es lo que se hace ya generalmente hay modificaciones en muchos de los alimentos, los conocidos transgénicos, por ejemplo, ¿ya? Donde hay modificación a nivel de semillas, qué sé yo, para poder mejorar el producto, las frutas, por ejemplo. ¿Ya? Se segmentan o se secuencian genes, por ejemplo, para que den una fruta de un color determinado. No sé, pues si hay una manzana, por ejemplo, modificamos el gen de la manzana, la que produce la pigmentación de color rojo. Entonces, si yo la modifico ese gen, ¿ya? Lo que voy a tener como resultado va a ser una manzana que va a ser más roja de lo normal, ¿ya? Eso se hace, es conocido, ¿ya? Y lo más probable es que alguien se pregunte si en humano se hace. Podría, digamos, desde ese punto de vista se podría hacer, ¿ya? Pero para nosotros no es algo conocido y tampoco es algo objetivo de la clase. El segundo gen, por ejemplo, vemos que genera otra proteína, ¿ya? La hemoglobina, ¿ya? Muy importante, ¿cierto?, en el transporte de gases, y se encuentra en membrana plasmática de los glóbulos rojos. O sea, si los glóbulos rojos cuando son células madre tienen, digamos, la incapacidad de tener ese gen o de poder expresar ese gen, lo más probable es que los glóbulos rojos salgan con problemas de hemoglobina, y ahí tendríamos una persona, ¿cierto?, que finalmente no tendría la capacidad de poder transportar gases. ¿Ya? Los genes, por ejemplo, que determinan las proteínas que generan, ¿cierto?, el pelo rizado, ¿ya? O el pelo liso, ¿ya? También está, digamos, ahí, ¿ya? Los genes, por ejemplo, que dan el tema de la estatura, ¿ya? Entonces, en resumidas cuentas, ¿cierto? Los genes son como dice aquí, una unidad discreta que se presenta en el ADN, ¿ya? Y que determina la formación de una proteína específica, ¿ya? Aprovecho de recordar que el material que estamos utilizando, ¿ya?, es de Preuniversitario Temuco, ¿ya?, en el que trabajé en algún momento, ¿ya?, y lo hemos ido enriqueciendo con algunas cosas. Así que agradecemos el material. Seguimos, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ir generando algunos conceptos. Saber qué es lo que es el gen. El genotipo en este caso va a ser un conjunto de genes con una información genética que posee, digamos, un organismo. Entonces, yo por ejemplo, si tengo el pelo negro, ¿ya?, tengo la piel un poco clara, ¿ya?, y tengo los ojos de color café, ¿ya?, el genotipo es responsable de que esas características para mí
sean las que podemos nosotros visualizar. Entonces, en este caso, por ejemplo, el fenotipo, mi color de pelo negro, mis ojos café y mi piel un poco más clara, ¿ya? Bueno, no tan clara tampoco, pero eso sería en este caso lo observable, en este caso sería el fenotipo. Pero ojo con confundir porque no siempre el fenotipo es algo observable. ¿Ya? Si nosotros, por ejemplo, vemos aquí en el caso de la pantalla, ¿ya? Revisamos aquí, por ejemplo, el gen. ¿Ya? Esto es el genotipo y el fenotipo es la melanina. Si nosotros nos damos cuenta, la melanina es una proteína y no es observable, ¿ya? Pero sabemos que está ahí, digamos, como molécula. O sea, ¿a qué le vamos a llamar fenotipo? Al resultado de la interacción o de la expresión, en este caso, de los genes. ¿Ya? Entonces, eh, aquí tenemos otro ejemplo. ¿Ya? Tenemos un ejemplo, bueno, y es importante recordar que el fenotipo no tan solo está regulado, digamos, por los genes. ¿Ya? Se supone que el fenotipo es la interacción del genotipo más las condiciones ambientales, porque las condiciones ambientales también determinan cómo un gen se va a expresar finalmente. ¿Ya? Es conocido, por ejemplo, casos de personas que son de la piel blanca al momento de nacer, ¿ya? Pero que se fueron a lugares, por ejemplo, donde hay muchas horas del sol del día, o sea, al día hay muchas horas de sol, digamos, ¿ya? Esas personas está comprobado que producen mayor cantidad de melanina que otras. ¿Cuál es el resultado? De que la piel de esas personas se tiende a formar como una piel más morena, aunque hayan nacido blanquitas, ¿ya? Entonces, hay que poner atención con eso, porque el fenotipo, ¿no? Es una clásica pregunta de pruebas de PSU, transición y todo lo que sea. El fenotipo está determinado por el genotipo y también está determinado por el ambiente. ¿De acuerdo? Ya, si nosotros vemos aquí, en este ejemplo, ya, podemos ver, ¿cierto?, que genéticamente se trata de dos conejos, ¿ya?, que son iguales, ¿ya? Pero el hecho de que vivan, digamos, en lugares distintos, ¿ya? Este conejo, digamos, va a ser blanco y este va a tener algunas variaciones, pero siguen siendo conejos. Entonces, las variaciones en el fenotipo pueden estar dadas tanto por el genotipo, ¿ya?, como por el ambiente. Si nosotros nos vamos ahora a la genética, ¿ya?, hay que recordar, ¿cierto?, de que en las células el ADN se puede encontrar en forma de cromatina, ¿ya? Cuando las células no están en división, ¿ya?, tienen su ADN descompactado, ¿ya?, en forma de molécula descompactada. Pero llega un momento en que el ADN tiene que comenzar a replicarse para poder entrar en división. Entonces, cuando nosotros tenemos replicación, el resultado es que el ADN que nosotros tenemos presente me alcanza para formar cromosomas con dos cromátidas que son hermanas, ¿ya? En este caso, si la célula realiza un adecuado proceso de replicación, el gen que nosotros teníamos ahí en un fragmento de ADN se replica en el otro, ¿ya? Puede ser complementario, a veces puede ser una copia exacta, puede ser igual, y otras veces puede tener variaciones, ¿ya? Entonces, a estas variaciones nosotros, a estas dos variedades que se pueden ir dando, que sean iguales o que sean distintas, ¿ya?, nosotros le vamos a llamar alelos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se tienen que cumplir para que sean alelos? Que en un cromosoma los genes tienen que ubicarse en el mismo locus. ¿A qué le vamos a llamar el locus? Le vamos a llamar a la ubicación que van teniendo los genes en las distintas bandas de los cromosomas, ¿ya? Entonces, aquí tendríamos en el locus 1, tendríamos ese gen, ¿ya?, que que está representado por dos letras, ¿ya?, un gen A, ¿ya?, y que más adelante nosotros, como son A mayúsculas, le vamos a decir rasgos dominantes o alelos dominantes. Ya vamos a explicar eso. Y en el caso de acá tenemos otra ubicación donde encontramos otro gen, ¿ya?, pero que tiene una variedad, ¿ya?, tiene una variedad. Y esa variedad puede ser dominante o puede ser recesiva. Entonces, aquí ojo, porque en el caso 3 y en el 4 tenemos dos cromosomas que no tienen los genes, no son cromosomas homólogos. ¿Qué quiere decir que no son cromosomas homólogos? Que pudiesen haberse formado a lo mejor por algún error en la replicación, ¿ya?, donde si ustedes se fijan, la secuencia del gen está en locus distintos. En este caso, ese cromosoma homólogo no nos sirve y es muy probable que ese cromosoma
que no es homólogo, ya, no permita que haya, porque se podría formar, digamos, de manera natural esto, pero esto no permite una adecuada duplicación después o que los genes se vayan dejando en descendencia, digamos, de manera adecuada. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, o sea, el cromosoma no homólogo ya no sirve en este caso para dejar una descendencia de acuerdo a la información genotípica que había al inicio. ¿Ya? Lo más probable es que estos sean tipos de mutaciones, ¿ya? Y no son adecuados, digamos. Entonces, estos dos casos, el caso 1 y 2, son cromosomas homólogos, ¿ya? Y estos son cromosomas no homólogos. ¿Ya? Eh, si avanzamos un poquito, ¿ya? Vamos a explicar ahora lo del concepto, digamos, de homocigoto. Ya, resulta que hay características que si nosotros vamos a la descendencia, por ejemplo, el pelo negro en una familia. Ya, por ejemplo, si mis papás tenían el pelo negro en su juventud, porque ya cuando están viejitos uno se va poniendo canoso, ¿ya? Y yo también tengo el pelo negro, ¿ya? Y mis papás tenían los ojos café, y yo también tengo los ojos café, es una característica que es bastante común. A esa característica que es bastante común, nosotros le vamos a llamar eh, una característica dominante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una característica bien común. Incluso, no tan solo en la familia, sino que también se puede dar a nivel de la población. A nivel de la población. Por ejemplo, los ojos café, ¿ya? Son un rasgo dominante en la población, digamos, chilena, por tomar un ejemplo, ¿ya? Por sobre los ojos azules. Los ojos azules, si nosotros hacemos un estudio, por ejemplo, en un lugar X cerrado y hacemos una contabilidad de las personas que tienen ojos azules, lo más probable es que nos encontremos con una cantidad muy baja, mientras que los ojos cafés sean una, una, una cantidad, digamos, más enorme. A esas características, ¿ya? Le vamos a llamar características dominantes y a las otras le vamos a llamar recesivas. Entonces aquí nosotros vamos a encontrar dos variedades. Vamos a representar con letras mayúsculas, ¿ya? Con letras mayúsculas vamos a representar a aquellas características dominantes, ¿ya? Y con letras minúsculas, así como esta, vamos a representar a las características recesivas, ¿ya? Entonces para que tengan en cuenta eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un cromosoma, ¿ya? Que tiene las dos características, por ejemplo, en este caso dominantes, ¿ya? En ambas cromátidas, ¿ya? Lo vamos a llamar homocigoto dominante, ¿ya? Y cuando nos encontremos, por ejemplo, que el cromosoma, que puede ser también, ¿ya? Que tiene una característica dominante y en la otra cromática tiene una característica recesiva, nosotros le vamos a llamar heterocigoto, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene de ambas en este caso. Y puede darse el caso también de que aparezca, por ejemplo, una característica o un genotipo en el cromosoma que tiene las dos características recesivas. ¿Ya? En ese caso, nosotros le vamos a llamar homocigoto recesivo. ¿Ya? Entonces, para que pongan ojo con aquello. ¿Ya? Entonces, quizás vamos a colocar acá un recordatorio. ¿Ya? Ustedes después lo pueden ver con calma. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos eso, ¿ya? Ahora, ¿por qué tienen que ser dos? Porque obviamente cuando el ADN se replica en el momento de que se quiere dividir la célula, ¿ya? Después el resultado, ¿cierto?, va a ser que en una célula me va a quedar un gen y en la otra célula me va a quedar el otro. ¿Ya? Por esa razón siempre hay dos genes. O sea, perdón, hay dos alelos. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos a esto homocigoto dominante. Esto de acá sería heterocigoto. Esto lo vamos a ocupar harto en la genética mendeliana, ¿ya? Que todavía no partimos con genética mendeliana, ¿ya? Y esto de acá sería homocigoto recesivo. Entonces yo lo voy a ir dejando aquí escrito porque en algún momento vamos a ocupar esto. Ya. Podría ser cualquier letra, ¿ya? No necesariamente tiene que ser la letra A. Seguimos. ¿Ya? Nos encontramos entonces, bueno, aquí en esta figura nos piden a nosotros identificar cuáles de estos cromosomas, en este caso, son homólogos. ¿Ya? Vamos a hacer el análisis. ¿Ya? Decíamos que para que sean homólogos tienen que tener el mismo
el mismo gen, ¿ya? Independiente de que sea alelo dominante o alelo recesivo, tienen que tener el mismo gen. Aquí, por ejemplo, en el cromosoma 1 vemos, ¿cierto?, que la cromática tiene el gen A, la otra cromática tiene el alelo A, ¿ya? Ahí formando el gen. ¿Ya? Acá tiene el gen F y acá el D. Por lo tanto, este cromosoma no es un cromosoma homólogo. ¿Ya? No es un cromosoma homólogo, por lo tanto, técnicamente para un proceso de división adecuada no nos sirve. ¿Ya? Aquí se generó lo que se conoce como una mutación. ¿Ya? Ahí está adecuado, pero este cromosoma no es homólogo. En el caso de acá, tenemos gen E dominante, ¿ya?, homocigoto recesivo y heterocigoto. Este cromosoma de aquí sí es un cromosoma homólogo. ¿Por qué razón? Porque presenta los alelos ubicados en el mismo locus, ¿ya? En este caso, cuando se habla del plural, cuando son varias ubicaciones de genes, se llama loci, ¿ya? Locus para una ubicación y loci para el conjunto de ubicaciones, en plural. Luego el 3, aquí si ustedes se fijan hay una mutación, por lo tanto este cromosoma ya automáticamente deja de ser homólogo. En este caso tiene los mismos genes, los mismos alelos, digamos, pero están en ubicaciones o en locus distintos, por lo tanto esto no sirve, ¿ya? Así que ojo con los conceptos que hemos ido viendo, ¿ya? Entonces, seguimos, ¿ya? Y ahora nos vamos a empezar a meter nosotros en el tema de la genética mendeliana, ¿ya? La genética mendeliana, bueno, sabemos que Mendel era lo que se sabe, ¿cierto?, que era un monje, ¿cierto?, que finalmente él hizo estudios y que yo creo que nunca supo que iba a ser tan importante, digamos, para el avance de la genética. Pero si nosotros vemos aquí, la genética nace, digamos, cuando se descubre, en este caso, la molécula, y ahí como que comenzaron a ver, ¿cierto?, de que los estudios de Mendel ya en realidad sí tenían bastante razón, porque de alguna manera en 1950 y algo fue cuando se descubrió la molécula, se presentó el modelo del ADN, se pudo hacer referencia de que esto, como dogma central de la biología celular, ¿ya?, era algo que permitía adecuadamente explicar el funcionamiento de todos los seres vivos, ¿no? Entonces, re interesante, digamos, lo que allí pasó. Bueno, aquí después más de lo mismo, ¿cierto? Se sabe que un ser viviente puede transmitir una característica hereditaria a su progenie, a las personas que vienen después, ¿cierto? Sus hijos, digamos, ¿ya? Y esas características son la herencia, ¿ya? Hoy día sabemos que la herencia es producto, ¿cierto?, de la genética, ¿ya? Entonces, aquí vamos a empezar a hablar un poquito de las bases de la genética, ¿ya?, donde con este monje austriaco, ¿ya?, nos presenta algunos estudios que él hizo con sus plantitas de arveja, ¿ya? Es chistoso porque eh, la cantidad de plantas de arveja que él tuvo que, que polinizar y trabajar, digamos, para poder obtener estos resultados son, son significativos. Es decir, en los resultados de Mendel, voy a ver, aquí tengo una tabla, parece, por aquí hay una tabla donde están los resultados de Mendel. No la veo. Ya, pero son una cantidad enorme, en este caso, de plantas que él utilizó para poder establecer sus estudios. ¿Ya? Él, en este caso, para hacer sus estudios, escogió 7 características, ¿ya?, lo que ponía atención en el fenotipo, ¿cierto?, o en lo observable de sus plantitas, ¿ya?, las semillas, las vainas y los tallos. Él nunca supo de que había genes, sino que simplemente estudiaba, lo que hacía era autopolinizar. Ya, aquí hay que recordar que las plantas tienen ciclos reproductivos que pueden ser de manera sexual. Cuando el ciclo reproductivo es de manera sexual, se pueden producir ciertas variaciones en la descendencia. Pero si una planta se reproduce se autofecunda, lo más probable es que los genes sean los mismos genes, ¿ya? Y ahí nosotros vamos a hablar de que Mendel logró hacer eso, pues, autopolinizó ciertas plantas de arvejas de tal manera de poder obtener organismos puros, ¿ya?, plantas puras. Entonces, él, por ejemplo, autopolinizó plantas para que le dieran solamente semillas verdes y autopolinizó eh, plantas para que le dieran solamente semillas amarillas, ¿ya? Entonces, él logró hacer, en este caso,
lo que le llamaba los organismos puros. ¿Ya? Y los organismos puros, ya ahí vamos a ir codificándolos nosotros genéticamente porque tienen la característica, digamos, de tener el mismo gen en todos los cromosomas. Entonces, bueno, una vez que Mendel logró hacer esta autopolinización, ya, eh, esa autopolinización la logró para poder establecer, por ejemplo, plantas con la forma de la semilla que le dieran lisa. ¿Ya? Y tenía puras plantas que daban semilla lisa. Y por otro lado tenía plantas que daban semillas arrugadas. Entonces él comenzó a probar, ¿qué pasa si polinizo una planta con semillas lisas con una arrugada? ¿Cuál va a ser la descendencia? Y ahí se fue dando cuenta de que lo que más se repetía en la población era la semilla lisa, y por lo tanto a esa repetición que había máxima en su población de plantitas de arveja, a él le llamó rasgo dominante, y lo que menos se repetía, un rasgo recesivo. ¿Se fijan? Entonces, hoy día nosotros sabemos que el rasgo dominante va a estar dado por un gen que es dominante, ¿ya? Y el rasgo recesivo por un gen que es un gen recesivo, o por un alelo dominante o por un alelo recesivo. Lo mismo para el color de la semilla, lo mismo para las formas de la vaina. Siempre él encontró que había un rasgo dominante. Entonces en estas 7 características ya había un rasgo dominante y otras que eran recesivas. Así que ojo con eso, porque a veces las preguntas de memoria que vienen de conocimiento que vienen en las pruebas de transición y las pruebas de PSU, ¿ya? Están orientadas a memorizar estos, ¿ya? ¿Qué es lo que es un rasgo dominante? Un rasgo dominante es aquel que se repite más en la población, y un rasgo recesivo es aquel que se repite menos, ¿ya? Ojo con los cambios de nombre también, porque se saben que son arvejas, ¿ya? Pero le llaman guisantes, dependiendo del libro, ¿ya? Le pueden llamar Pisum sativum, por el nombre científico, etcétera. Ya, entonces Mendel empezó, ¿cierto?, sus experimentos desarrollando números de líneas con números de tipos o líneas de plantas puras. Esto es lo que les decía yo. Ya, los autofecundó para lograr obtener solamente plantas que le daban semillas de color amarillo y solamente plantas que le daban semillas de color verde. Entonces por eso yo les decía que tiene que haber empleado mucho tiempo, ¿ya? Porque los ciclos reproductivos de los vegetales igual son largos, ¿ya? Una línea pura, dice, es un grupo de seres vivientes que producen una progenie que muestran una sola característica, lo mismo que les he explicado, ¿ya? Y al permitir de los guisantes que se autopolinizan durante varias generaciones, Mendel produjo estas 7 líneas puras, digamos, de individuos. ¿Ya? Entonces, bueno, dentro de los postulados de Mendel, Mendel comenzó después a hacer cruzamientos. Entonces tomaba las 2 líneas puras, ya, las polinizaba entre ellas, las flores, ¿cierto? Se intercambiaban los genes, porque ahí está el aparato reproductor de los vegetales, ¿ya? Y obviamente las semillas resultantes le daban plantas que iban variando, ¿ya? Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar algunas codificaciones igual para poder entender los ensayos de Mendel, ¿ya? La progenie, o los parentales en este caso, perdón, los parentales, ¿ya? Va a ser la generación progenitora, o los padres, ¿ya? Y después van a estar las F1, las F2, que van a ser las familias, ¿ya? La descendencia, ¿ya? O las filiales. ¿Ya? Entonces miren, aquí herencia, vamos a abrir a mirar primero el monohibridismo, ¿ya? La genética mendeliana primero partió con un experimento bien sencillo. Tomó plantas de raza pura, de color púrpura, y las mezcló con plantas blancas. El resultado que obtuvo Mendel finalmente fue que la mayor parte de que todas las plantas, digamos, resultantes entre esa cruza le daban flores de color púrpura. Ya, entonces por esa razón él después dijo, no, esta es la característica que domina por sobre esta otra, que va a ser la recesiva. Entonces miren, para la genética mendeliana, ya, hay que tener claro lo siguiente. Ya, la codificación que yo les había mostrado delante, ya, el genotipo, ya, vamos a determinar, ¿cierto?, de que cuando nosotros tenemos una línea pura, ya, puede ser de estas 2 formas, ya. Puede ser una línea pura dominante o una línea pura recesiva. ¿Cómo le vamos a llamar a esas líneas puras que menciona Mendel? Homocigotos. Homocigotos dominantes. ¿Ya? Y esto de acá
va a ser homocigoto recesivo. Acá nos vamos a encontrar con que aparece un rasgo intermedio. A este rasgo intermedio le vamos a llamar nosotros heterocigoto. Entonces miren, ¿qué es lo que descubrió Mendel? Mendel descubrió, bueno, ahora como él descubrió, ¿cierto?, de que había un rasgo dominante, ya. Posteriormente a eso, ya, esto de genotipos nosotros lo aplicamos a la genética mendeliana. Entonces, aquí por ejemplo, esto era doble A mayúscula, le podríamos colocar, o bueno, aquí aparece con B, dobles B minúscula, los genes están, si ustedes se fijan, con las mismas letras mayúsculas, ¿ya? Y aquí están con las letras minúsculas, el recesivo. Entonces, cuando se cruzó, ¿qué es lo que obtuvo? Una mezcla de eso, ¿ya? Y eso lo vamos a explicar aquí con lo siguiente, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar, por ejemplo, la flor púrpura. Y acá la flor blanca. ¿Qué es lo que hizo Mendel para hacer el monohibridismo? ¿Por qué monohibridismo? Porque, bueno, la palabra hibridismo, ¿ya?, significa mezcla, ¿ya? Mono de una sola característica, en este caso el color de la flor. ¿Ya? La flor púrpura, ¿ya?, y la flor blanca. La flor púrpura era un rasgo dominante, por lo tanto el rasgo dominante yo lo represento de esa forma. El rasgo recesivo, homocigoto recesivo, lo represento de esta forma. Entonces, si nosotros hacemos las posibilidades de cruzamiento, ¿ya?, para que en cada uno de los gametos, recuerden que los gametos tienen 50% de probabilidad de tener un gen y 50% de posibilidad de tener el otro. Entonces, por esa razón, los gametos, estas son posibilidades. Los gametos nosotros los sacamos como dos posibilidades, o sea, tengo un 50% de tener un gameto de este tipo, masculino, ¿ya?, y un 50% de tener este otro gameto. En el caso de la flor blanca, un 50% de posibilidades de tener ese gameto y otro 50% de posibilidades de tener otro gameto. Cuando yo evalúo el resultado, digamos, de la posible descendencia que yo podría tener, si ustedes se fijan, mezclo S con S, me da heterocigoto. S con S, heterocigoto. Mayúscula con minúscula, heterocigoto. Heterocigoto. Entonces, como Mendel obtuvo, ¿cierto?, de que todas las plantas que él trabajó fueron plantas de color púrpura, entonces hoy día nosotros relacionamos, ¿cierto?, estos resultados de estadísticas con el tablero de Punnett, ¿ya?, que todas estas plantas o toda esta descendencia en un 100%, ¿ya?, fueron flores púrpuras, ¿ya? Entonces aquí hay que ir codificando lo siguiente, ¿ya? El fenotipo, recuerden que el fenotipo es lo observable, el color, lo que estamos observando, que sería el color de la flor, el fenotipo sería 100% púrpura. ¿Quién es responsable de ese fenotipo? El genotipo. Y el genotipo, fíjense que todas las plantas me dieron 100%, en este caso, heterocigoto. Heterocigoto. ¿Se fijan? Entonces, estas son las razones que hoy día, junto con los estudios de Mendel, porque Mendel descubrió, claro, obviamente que la planta que le resultó era púrpura nomás, ¿ya? Hoy día, ¿cierto?, con la genética más actual, nosotros le codificamos, ¿cierto?, la posibilidad y podemos predecir qué es lo que podría ocurrir ahí, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Esta era los parentales 1, ¿ya?, y estas eran la filial 1. Entonces Mendel después siguió su estudio, pues dijo, bueno, ¿y qué pasa si yo tomo cualquiera de estos individuos de flor púrpura y los mezclo? Los tomó, ¿cierto?, y los dijo, ¿qué pasa si yo los mezclo? Tengo una flor púrpura, pero recuerden que esta flor púrpura que me resultó no es pura como las que teníamos al principio, es una flor heterocigota,
no es pura. Entonces esta flor púrpura es así, ¿ya? Es heterocigota. ¿Ya? Si yo saco, ¿cierto?, el tablero de Punnett, las posibilidades de gameto, 50% que me salga eso, 50% que me salga lo otro. Estos son los gametos, ¿ya? Masculino, ¿ya? Y femenino, perdón, acá abajo, y masculino para allá, ¿ya? Femenino, ¿ya? Recuerden que la planta puede ser hombre y mujer al mismo tiempo, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Entonces, el gameto femenino. Entonces aquí, ¿qué nos encontramos? Miren, el color de la flor ahí, bueno, el genotipo es homocigoto dominante, ¿ya? Entonces vamos a ir colocando aquí abajo fenotipo y genotipo para hacer el análisis después, ¿ya? ¿Ya? Nos encontramos aquí con esa mezcla, ¿ya? Homocigoto dominante, ¿ya? Después acá heterocigoto, pero fíjense que el color de la flor sigue siendo lo mismo, ¿ya? Púrpura, púrpura, ¿ya? Acá heterocigoto, púrpura, púrpura, ¿cierto? Y miren lo que pasa aquí. ¿Quién vuelve a aparecer en la segunda generación? Esta sería la filial 2, estos serían los parentales 2. ¿Ya? Volvieron a aparecer aquí las flores blancas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que descubrió Mendel con esto? De que a pesar, ¿cierto?, de que los rasgos recesivos se pierden en una generación, pueden volver a aparecer nuevamente. Entonces, por esa razón, hoy día no es tan extraño encontrar, por ejemplo, de que los papás tienen los ojos café, ¿ya? Y de repente los hijos salieron con ojos azules. ¿Ya? No es tan extraño, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque a lo mejor los abuelos o las descendencias anteriores sí tenían los ojos de color azul, ¿ya? Entonces por eso no es tan extraño hoy día ver que si los papás tienen los ojos café y un niño salió con los ojos azules, ¿ya? Es posible, digamos. ¿Por qué razón? Porque hay rasgos que pueden mantenerse ocultos en una generación y volver a aparecer en otra, ¿ya? Vamos al análisis aquí. El fenotipo que nosotros encontramos, ¿ya?, una, dos, tres partes de un 100% serían púrpura. Entonces vamos a colocar que el 75% es púrpura, ¿no?, y el otro 25% me dio blanca. Si yo esto lo transformo a proporciones, ¿ya?, 3 partes púrpuras por sobre una, ¿ya? Pueden aparecer de las dos formas establecidas en las pruebas de transición o en la PSU. ¿Ya? Genotipo. ¿Ya? Y el genotipo aquí en este caso sería, tendríamos una parte, o sea, un 25% de homocigoto dominante. Tendríamos dos partes, 25 más 25 serían 50% heterocigoto, ¿ya?, y un 25%, ¿ya?, de homocigoto recesivo. ¿Se fijan? Entonces, ahí estaría la segunda parte de la generación. Y obviamente nosotros podríamos después mezclar cualquiera de estos individuos y saber qué es lo que vamos a obtener, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya?, si yo tomo un individuo, ¿ya?, yo sé que la característica dominante, ¿ya?, es, no sé, a ver, eh, el color amarillo, por ejemplo, es una característica dominante, ¿ya? Vamos a colocar un color amarillo, una semilla, ¿ya?, pero que va a ser heterocigota. Heterocigota. ¿Qué significa? Que va a ser así el genotipo, ¿ya?, con una de color verde, ¿ya? Y esa de color verde necesariamente, como es la característica recesiva, tiene que ser así, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo lo mezclo esto? ¿Qué me va a pasar con la descendencia? ¿Ya? Coloco los gametos, en este caso, macho, ¿ya?, las dos posibilidades de gametos y las dos posibilidades de gametos para la flor hembra. Miren lo que voy a obtener, ¿ya?
planta de color, o sea, perdón, semilla de color amarillo, esto de acá, amarillo, acá, verde, verde, 50 y 50. Entonces, las probabilidades aquí del genotipo y el fenotipo, hacemos un análisis, ¿ya? Hacemos el análisis, ¿ya? Nos encontramos con, genotípicamente hablando, tengo 50% de heterocigoto, ¿ya? Y 50% de homocigoto recesivo, ¿ya? La proporción sería 1 es a 1. Una parte, ¿cierto?, de heterocigoto y otra parte de homocigoto recesivo. El heterocigoto no se le dice recesivo ni dominante, ¿ya? Pero se sabe que en la genética mendeliana el heterocigoto presenta siempre el rasgo dominante. Ya, aquí tengo 50%, la mitad, ¿cierto?, de las plantas van a ser con semillas de color amarillo, ¿ya? Y el otro 50 va a ser de color verde. ¿Se fijan? Entonces, yo aquí puedo hacer el análisis de cualquier tipo de cruzamiento, ¿ya? Lo importante es determinar, ¿cierto?, de que Mendel, ¿qué es lo que descubrió? ¿Ya? Con esto del monohibridismo, de que hay características, ¿cierto?, de que pueden permanecer ocultas en la población, ¿ya? Y si se fijan aquí en la primera generación, ¿ya?, si ustedes se fijan, el 100% de las plantas fue púrpura, ¿ya? Pero después nos encontramos con que apareció un pequeño porcentaje blanco. Entonces, eso es lo que ocurre, por eso nosotros decimos que hay una característica que domina por sobre la otra, ¿ya? Y eso estaría determinado por los genes, ¿ya? Y esos genes están ahí en los cromosomas, ¿ya? Entonces, para ir terminando ya con esto, avanzamos ahora, porque Mendel después siguió con sus experimentos, ¿ya? Siguió con sus experimentos. Miren, aquí está la tablita que yo andaba buscando. Fíjense la cantidad de semillas con las que trabajó Mendel. O sea, aquí se encontró, tampoco eran así como tan específicos. Aquí, por ejemplo, la proporción de la filial 1, ¿ya? Aquí hay un error. Esto no es arrugado, esto es liso. La semilla lisa es dominante. Ya, el 100% le salió liso, ya, y aquí igual está errado, que es al revés. Ya, de acuerdo a lo que presentamos arriba. Lisa y aquí abajo es arrugada. Ahí sí. Entonces, la cosa es que el rasgo dominante, si ustedes se fijan, el 100% fue liso. Aquí 3 partes sobre 1, ¿ya?, fueron en la filial 2, ¿ya? Para las flores, por ejemplo, bueno, aquí la hacían con flores púrpuras, ¿ya? Flores rojas, en la filial 2 nos dio 3 partes por sobre 1, ¿ya? Lógicamente aquí hay unas aproximaciones porque las plantas, ya, habían números, ya, hay que considerar que puede que hayan plantitas que se murieron, entonces los números no van a ser exactos, pero estos eran los resultados que Mendel obtuvo, ¿ya? Eh, Ahora para el dihibridismo, ¿ya? Para el dihibridismo, ¿ya?, ¿qué es lo que se va a tener? Se va a tener que Mendel también empezó a observar dos características. Entonces empezó a ver, por ejemplo, que eran plantas con dos características, ¿no? Y él comenzó a ver, por ejemplo, eh, fenotípicamente plantas amarillas y lisas como rasgo dominante, ¿ya?, y verdes y rugosas, ¿ya?, como, como plantas, en este caso como característica recesiva, ¿ya? Entonces, ¿qué se dio cuenta él? Que al momento de cruzar estos dos organismos puros, ¿ya?, para dominantes y dos organismos puros, o sea, para recesivo, al cruzarlo con estas dos características, perdón, ¿ya?, él obtuvo, ¿cierto?, que eh, el resultado, digamos, era de que todo la filial 1 le dio también doble heterocigoto, lo que le llamó después. O sea, lo que se llama ahora doble heterocigoto, ¿ya? Entonces, pero veámoslo con un ejemplo, ¿ya? Vamos aquí, por ejemplo, vamos a tomar cualquiera de las características, ¿no?, cualquiera de las características que están aquí en esta tablita, ¿ya? Ya, por ejemplo, voy a tomar, ya,
liso y amarillo, no, pongamos ya liso y amarillo, ya, las dos características. Ya, por ejemplo, la forma de la semilla y el color de la semilla, ese va a ser el rasgo fenotípico que nosotros vamos a analizar. Ya. El fenotipo van a ser dos rasgos. Ya. Van a ser la forma, ya, y el color. Ya. Entonces, cuando nosotros tenemos esas dos mezclas, vamos a cambiar de cámara acá, se le va a llamar dihibridismo, porque estamos mezclando nosotros en este caso dos fenotipos, ¿ya? La forma y el color, dihibridismo. ¿Ya? Entonces, la forma, sabemos que la forma lisa, ¿ya? Vamos a colocar aquí, la forma lisa domina, por lo tanto aquí la forma lisa, si es dominante, se puede expresar de dos formas, se puede expresar así o se puede expresar así. De hecho, pongámosle las letras que correspondan, digamos, a liso. Ya, le vamos a colocar L mayúscula, doble L mayúscula, ¿ya? Y puede ser como heterocigoto. ¿Ya? Como heterocigoto se puede expresar de las dos formas, como cigoto, homocigoto dominante o también como heterocigoto. ¿Ya? El color, sabemos que el color amarillo, ya, perdón, la lisa y las arrugadas, la vamos a colocar aquí para el fenotipo arrugada. ¿Ya? La única forma en que se representa es con una doble L minúscula, ¿ya? Homocigoto recesivo. Perdón, me había olvidado de esto. ¿Ya? Esto va a ser entonces para el caso de la forma, ¿ya? El análisis que hacemos para la forma. Y en el caso, ¿cierto?, del color, ¿ya? Si el color es amarillo, ¿ya? Se puede representar de dos formas, ¿ya? Así, vamos a colocar la letra A, vamos a cambiar el gen porque son genes distintos, ¿ya? Como doble A mayúscula o como heterocigoto. A este le llamamos homocigoto dominante y a este heterocigoto. Amarillo, y el otro color, el recesivo, es verde. La única forma de que el gen se exprese es cuando está así, como homocigoto recesivo. ¿Ya? Entonces, esta característica es para el color. ¿Se fijan? Entonces, ¿por qué? Bueno, y aquí podemos hacer un análisis también, por decir, ¿por qué la característica dominante tiene más posibilidades de expresarse? Porque hay dos formas genotípicas que pueden expresarla. ¿Se fijan? En cambio, la característica recesiva puede permanecer oculta. ¿Por qué razón? Porque hay una sola forma en la que puede aparecer. ¿Ya? Por esa razón se explica, digamos, de que ese gen puede permanecer oculto en una de las generaciones, pero poder aparecer, digamos, en generaciones posteriores. Ya. Vamos a cruzar en este caso dos individuos puros. ¿Ya? Vamos a cruzar la de color amarillo, liso, pura siempre es homocigoto. Es lo mismo que hablar de homocigoto. Cuando te dicen que es pura, ¿ya? Es homocigoto. Cuando te dicen que es impura o que a veces colocan para los ejercicios, ¿ya? Colocan que es de padre, qué sé yo, le hacen algunas mezclas, hay que poner atención en eso. Pero ya más adelante vamos a hacer ejercicio. Ya, doble A mayúscula y liso. ¿Ya? Entonces aquí colocamos amarillo y liso. ¿Ya? Acá vamos a colocar verde, ¿ya? Y arrugado. Verde y arrugado. Entonces, aquí viene la clave. ¿Ya? Hay que sacar las posibilidades de gametos. Las posibilidades de gametos en el dihibridismo siempre van a ser 4 para cada individuo. ¿Cómo lo hago? Mezclo S con S, S con S, S con S y S con S. Las posibilidades de gametos serían entonces AL, 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 AL. O sea, todos los gametos de este individuo van a ser iguales. Lo mismo va a ocurrir allá. S con S, S con S, S con S, S con S. Ya, estos van a ser los primeros parentales y vamos a tratar de sacar la generación 1. Ya. AL minúscula, AL minúscula, AL minúscula y AL minúscula. 4 posibilidades de gametos. Entonces, con los gametos
Ya. Colocar aquí con los gametos, el tablero se agranda un poco, pues ya no van a ser tableros de 4, sino que van a ser tableros de 16 posibilidades distintas. AL, perdón. Vamos acá a colocar primero estos arriba, aunque da lo mismo, ¿ya? Da lo mismo. Ya. Las 4 posibilidades. Después vamos a colocar AL, 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 pero todo en minúscula. Ya. Entonces si hacemos, algunos ya a lo mejor sacaron por conclusión que todos los cuadros nos van a dar igual. Pues si coloco a eso acá, y si ustedes se fijan, ya aquí todos los individuos nos van a dar de la misma forma, todos iguales. Por lo tanto, aquí en esta filial 1, Mendel también descubrió que aunque estuviera trabajando con dihibridismo, con dos individuos puros como parentales, ya, él obtiene que el 100% va a ser genotípicamente, o sea, no el que lo puso Mendel, pero nosotros decimos que genotípicamente aquí todas las flores van a ser de color amarillo y van a ser lisas, pero van a ser impuras. ¿Ya? El genotipo entonces va a ser doble heterocigoto. Doble heterocigoto. ¿Ya? Y el fenotipo, ¿ya? El 100% de las plantas en la filial 1 aquí también me salieron con el rasgo dominante. ¿Cuál es el rasgo dominante? Amarillo y liso. ¿Se fijan? Entonces ahí nos damos cuenta de que aunque el patrón se vayan mezclando las características de los individuos puros, el patrón se sigue repitiendo. Es decir, la característica recesiva desapareció de la primera generación, ¿ya? Pero puede volver a aparecer después en otra generación. Veamos si es así. Vamos a tomar dos individuos impuros y los vamos a cruzar. Vamos a tomar un individuo heterocigoto, doble heterocigoto. Ya, a esto les vamos a llamar la segunda generación, los segundos padres, y vamos a sacar la tercera filial. Ya, la tercera filial. Sabemos que esto es amarillo liso y que esto es amarillo y liso. Entonces, sacamos los gametos, las posibilidades de gameto, uno mezcla con cada uno, A, L mayúscula, A mayúscula, L minúscula, A minúscula con L mayúscula. Miren, entonces, aquí cuando salen los gametos nos damos cuenta de que ya aparece la posibilidad de que pudiera haber un individuo recesivo en la generación para abajo, porque acá me va a aparecer igual, los gametos van a ser iguales. Así. Ahí. ¿Se fijan? Entonces, cuando hacemos nosotros el tablero de Punnett, 1, 3, 4, 3, 4. Vamos a colocar estos acá primero, a L, a L, a L, a L, acá lo mismo, a L, a L, ahí. Entonces, mira, aquí van a aparecer una serie de combinaciones y van a salir rasgos distintos y otras mezclas, otros fenotipos. ¿Ya? Vamos a tener, por ejemplo, amarillo liso. ¿Ya? Vamos a colocar aquí el fenotipo. ¿Ya? El fenotipo es el que vamos a ir analizando. ¿Ya? Encontramos amarillo liso. ¿Ya? Amarillo liso. ¿Cuántas partes de amarillo liso? Ya llevamos una. Vamos viendo. Acá, ¿qué vamos a encontrar? Amarillo liso. Otro voto para amarillo liso. Acá, amarillo liso. Otro voto para amarillo liso. Acá, amarillo, ¿ya? Y liso. ¿Ya? Otro voto para amarillo liso. Veamos acá. Amarillo liso. Otro voto para amarillo liso.
acá, amarillo, amarillo, ¿ya? ¿Qué pasa con la doble L minúscula? La doble L minúscula arrugada, ¿ya? Entonces aquí nos encontramos otro fenotipo, amarillo arrugado, amarillo arrugado. Entonces ya no va a ser el 100% de todo, un voto para amarillo arrugado. Este de acá va a ser amarillo liso, amarillo liso, otro voto para amarillo liso, amarillo arrugado, amarillo arrugado, otro voto para amarillo arrugado. Acá, amarillo liso, otro voto para amarillo liso. Acá, amarillo, pero también va a ser liso, otro voto para amarillo liso. Después acá, miren, ¿quién apareció aquí? El verde, verde y verde liso, un nuevo genotipo, verde liso, un voto, ¿ya? Verde liso. Después acá, verde también, liso, ¿no? Otro voto para verde liso. Acá, amarillo, amarillo liso, otro voto para amarillo liso. Acá, amarillo arrugado, un voto para amarillo arrugado. Acá, verde liso, verde liso, otro voto para verde liso. Y miren, volvió a aparecer aquí un individuo puro, pero que va a ser verde y arrugado, verde y arrugado. Entonces, aquí en el caso de la genética mendeliana, se analizan, por ejemplo, las 9 partes que se tienen de amarillo liso, las 3 partes de amarillo arrugado, las 3 partes de verde liso y una parte de rasgo recesivo puro. Pero aquí vuelve a aparecer el rasgo recesivo puro, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Ya, con esto nosotros ya terminamos aquí el análisis de la genética mendeliana. Ya, salió un poquito extenso, digamos, pero era una clase intensiva, digamos, ¿ya? Una clase que se hace en un preuniversitario intensivo para poder explicar eso. Entonces, la genética mendeliana, si bien es cierto, a grandes rasgos, para ir sacando, no es una genética que se sustente, digamos, en lo molecular, pero hoy día la genética moderna sí lo sustenta lo molecular. Entonces, con eso nosotros concluimos, ¿cierto?, de que esta genética nos permite hacer eso. Entonces, eso, chiquillos, ¿ya? Espero les haya servido, ¿ya? Y nos vemos en otra clase, ¿ya? Que estén bien.